Sumérgete en la fascinante vida de Mandy Hansen, una joven que desafió las reglas de la industria pesquera para convertirse en una de las figuras más respetadas del mar de Bering. Desde sus primeros días en el muelle, observando a su padre capitanear el legendario Northwestern, hasta enfrentar tormentas, tragedias personales y la presión de continuar un legado familiar, Mandy ha demostrado ser mucho más que una simple pescadora. Número 1. El nacimiento de una leyenda. Mandy Hansen y su pasión por el mar. Desde una edad temprana, Mandy Hansen parecía estar destinada a vivir una vida poco común. Imagina a una niña pequeña, corriendo por los muelles, observando con fascinación los barcos que se mecen en el puerto de Seattle, mientras los pescadores, hombres curtidos por el viento y el agua, hacen su arduo trabajo en los barcos. La mayoría de las niñas habrían optado por otras actividades menos riesgosas, pero Mandy no era una niña común. No, ella estaba destinada a algo más grande. Nació el 15 de mayo de 1996 en Seattle, Washington, pero su historia con el mar no comenzó hasta más tarde en su vida. Al principio, parecía que su vida transcurriría por un camino diferente. Creció en un hogar común hasta que su madre se divorció y luego se casó con Sig Hansen, un hombre que no solo cambiaría su vida personal, sino también su destino profesional. Sig Hansen no era cualquier hombre. Él era el capitán del Northwestern, una legendaria flota pesquera que surcaba las peligrosas aguas del mar de Bering en busca de cangrejos. Con su nueva familia llegó una nueva identidad para Mandy. Se convirtió en parte de los Hansen, una familia forjada por el mar y el peligro. Desde el principio, Mandy demostró que tenía una conexión especial con el agua. Mientras otras niñas de su edad estaban ocupadas con pasatiempos más típicos, Mandy prefería pasar los veranos a bordo del Northwestern con su padre adoptivo, aprendiendo los desafíos de la pesca en aguas frías y traicioneras. Le fascinaba todo, desde la preparación de las trampas para cangrejos hasta los detalles más técnicos de la navegación. Pero lo que más llamaba su atención era la dureza del trabajo. Ver a los hombres luchar contra las olas, enfrentar el peligro a diario y nunca dar marcha atrás, la inspiraba. Mientras otros niños soñaban con profesiones glamorosas, Mandy solo quería estar en el agua, como su padre. Sin embargo, el camino hacia el mar no fue fácil. Su padre, Sig, que la amaba profundamente, no estaba convencido de que ese fuera el mejor camino para ella. La vida en el mar no es solo peligrosa, es brutal. Cada temporada de pesca está marcada por tragedias, accidentes y pérdidas. Sig había sido testigo de la muerte de amigos y colegas, de hombres que habían sido arrastrados por las olas o atrapados en tormentas que parecían interminables. ¿Cómo podía desear esa vida para su hija? Sin embargo, Mandy no era fácil de disuadir. Ella había tomado una decisión y no se apartaría de su sueño, sin importar cuántos argumentos o advertencias le ofreciera su padre. Número 2. El fuego en el Northern. Una prueba de fuego para Mandy. Continuación. El fuego, una de las mayores amenazas en cualquier embarcación, especialmente cuando te encuentras en las traicioneras aguas del mar de Bering, era ahora una realidad para la tripulación del Northwestern. El barco, que hasta ese momento había sido el refugio y fortaleza de tantos pescadores, de repente se convirtió en una trampa mortal potencial. Con el humo cada vez más denso, el pánico se apoderó de la tripulación. Los gritos se mezclaban con el estruendo de las olas golpeando el casco del barco. Para muchos a bordo, este tipo de situaciones era nuevo, incluso para los veteranos. Pero Mandy, quien había crecido bajo la atenta mirada de su padre, no se dejó llevar por el miedo. Sabía que en una situación de emergencia, la clave era mantener la calma, actuar rápido y de manera eficiente. Era el momento de poner en práctica todo lo que había aprendido. Mientras otros corrían en busca de extintores y maneras de controlar las llamas, Mandy se mantuvo enfocada. El fuego se estaba propagando rápidamente por la sala de máquinas, un área crítica en cualquier embarcación. Si no se controlaba a tiempo,
no solo perderían el control del barco, sino que éste podría convertirse en una bomba flotante. La electricidad ya estaba comprometida, y las llamas amenazaban con llegar a los tanques de combustible. El desastre era inminente. Mandy, sin perder ni un segundo, se dirigió directamente hacia su padre, Sig, quien también estaba en medio del caos tratando de dirigir a la tripulación. No había espacio para el miedo en ese momento. Sig le dio indicaciones rápidas, y ella, sin dudar, se dirigió hacia la sección del barco donde el fuego se estaba propagando. Sabía que si no lograban controlar la situación, todos los que estaban a bordo estarían en grave peligro. Las llamas eran intensas, el calor abrasador. Pero Mandy, equipada con un extintor, comenzó a atacar el fuego. Sabía que el tiempo era crucial. Si no apagaban las llamas rápidamente, la situación podría volverse incontrolable. Mientras otros miembros de la tripulación intentaban mantener la calma y asegurar las áreas circundantes, Mandy y su padre se centraron en el origen del fuego. El aire estaba cargado de humo, y cada respiración era un desafío. Sin embargo, Mandy no se detuvo. En medio de las llamas y el caos, demostró no solo su valentía, sino también su capacidad para actuar bajo una presión inmensa. Mientras combatía el fuego, su mente estaba enfocada en una sola cosa: salvar el barco y a la tripulación. Había visto a su padre manejar situaciones peligrosas antes, pero esta vez era su turno de enfrentarse a la adversidad. Finalmente, tras lo que parecieron horas pero fueron solo minutos, el fuego comenzó a ceder. La combinación de los extintores y las rápidas acciones de la tripulación logró sofocar las llamas antes de que llegaran a los tanques de combustible. Aún así, el daño estaba hecho. El barco estaba gravemente afectado, y la tripulación exhausta, tanto física como mentalmente. Pero lo más importante era que todos estaban vivos. Después de que el fuego fue apagado, la realidad del peligro al que habían estado expuestos comenzó a asentarse. Mandy, a pesar de su juventud, había estado en la línea del frente de la emergencia. Había demostrado que no solo tenía el coraje necesario para estar en el mar, sino también la habilidad de enfrentar cualquier situación, por difícil que fuera. Su padre, aunque profundamente preocupado durante todo el incidente, no pudo evitar sentir una inmensa gratitud y orgullo por la manera en que su hija había manejado la crisis. Número 7. Un nuevo desafío: la responsabilidad del legado. Después de demostrar su capacidad para liderar en una de las temporadas más difíciles que había enfrentado el Northwestern, Mandy Hansen ya no era solo la joven hija del capitán Sig Hansen, ni la novata que intentaba encontrar su lugar en un mundo dominado por hombres. Ahora, había demostrado que podía capitanear el barco en las condiciones más extremas, ganándose el respeto y la admiración de su tripulación y del mundo que seguía Deadliest Catch. Pero mientras una parte de ella se sentía lista para asumir el control total, otra parte comprendía el peso y la responsabilidad que conllevaba liderar una flota que había sido forjada por décadas de sacrificio y trabajo duro. Ser la capitana del Northwestern no era solo cuestión de habilidad para navegar o de tomar decisiones acertadas en momentos de crisis. Había un legado detrás, un nombre que se había ganado un lugar en la historia de la pesca de cangrejos, no solo por ser un barco eficiente, sino también por su impecable historial de seguridad bajo el liderazgo de Sig. Como Mandy bien sabía, una sola decisión equivocada podría no solo poner en peligro a su tripulación, sino también dañar la reputación del barco y el nombre Hansen. El peso de ese legado comenzó a sentirse más presente a medida que Mandy asumía más responsabilidades. A medida que su padre le dejaba más espacio para liderar, ella se encontró no solo enfrentando los desafíos del mar, sino también lidiando con las expectativas que venían con su apellido. Las cámaras de Deadliest Catch seguían cada uno de sus movimientos, cada decisión, cada error, y el mundo observaba cómo esta joven capitana manejaba la presión. Pero Mandy no era ajena a la presión. Había crecido en un entorno donde los riesgos eran constantes y el peligro, una realidad cotidiana,
Cada vez que lanzaba una trampa, sabía que estaba jugando un juego de vida o muerte. Sin embargo, lo que hacía único su caso era que su lucha no era solo contra los elementos, sino también contra la percepción pública. No solo estaba representando a la tripulación del Northwestern, sino también el legado de su familia. La transición del mando no fue fácil para nadie, mucho menos para Zeke, quien había dedicado la mayor parte de su vida al mar y al Northwestern. Aunque confiaba en su hija y en sus habilidades, sabía que ceder el control total era un paso que no podía tomar a la ligera. Para él, el barco era más que una herramienta de trabajo. Era parte de su identidad, un lugar donde había aprendido las lecciones más importantes de la vida y donde había visto crecer a Mandy. Sin embargo, Zeke también era consciente de que el tiempo no se detiene y que eventualmente tendría que retirarse de las duras jornadas de pesca en el mar de Bering. Para él, pasarle el mando a Mandy no era solo una cuestión de confianza en sus habilidades, sino también un acto de amor. Quería asegurarse de que, cuando él ya no pudiera estar al frente, el barco estuviera en manos seguras, y nadie más que Mandy podía ofrecerle esa certeza. Para Mandy, este proceso de transición fue una mezcla de emociones. Por un lado, estaba emocionada por el desafío de liderar, por hacer su propio camino y continuar con el legado familiar. Por otro lado, sabía que no sería fácil llenar los zapatos de su padre. Zeke era más que un capitán experimentado, era una leyenda en la industria pesquera, y aunque Mandy había aprendido de los mejores, siempre existía la duda interna de si alguna vez podría estar a la altura de las expectativas. Uno de los momentos más simbólicos de este proceso de transición ocurrió durante una importante reunión de la flota de pesca en Dutch Harbor. En esta reunión, todos los capitanes de los barcos pesqueros más importantes se reúnen para discutir las próximas temporadas, las condiciones del mar y las expectativas sobre la pesca de cangrejos. En el pasado, Mandy había asistido a estas reuniones junto a su padre, observando en silencio mientras Zeke y otros capitanes debatían sobre las estrategias de pesca y las precauciones de seguridad. Pero esta vez fue diferente. Mandy no estaba allí como una simple observadora. Zeke, en un gesto que tomó a muchos por sorpresa, le cedió la palabra y dejó que ella hablara en su lugar. Número 4. Una nueva aventura. El nacimiento de Sailor Marie. Después de la tragedia que sacudió su vida personal, Mandy Hansen y su esposo, Clark Pedersen, tomaron la decisión de no rendirse. Si algo había aprendido Mandy en su vida como pescadora y como mujer, era que el océano de la vida está lleno de altibajos, y aunque algunas tormentas puedan parecer interminables, siempre hay una tregua. La pérdida de su bebé había sido devastadora, pero como en las aguas del mar de Bering, las mareas eventualmente cambian. Un tiempo después del aborto espontáneo, Mandy y Clark recibieron la noticia que tanto habían esperado. Estaban esperando un hijo. Esta noticia llegó como un rayo de sol después de meses de oscuridad, trayendo consigo una nueva esperanza. Mandy, con el espíritu resiliente que la caracterizaba, abrazó la noticia con una mezcla de emoción, gratitud y una pequeña dosis de temor. Después de todo, ya había vivido el dolor de perder a un hijo, y esa experiencia había dejado cicatrices profundas. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, la alegría y la esperanza comenzaron a crecer dentro de Mandy. Esta vez, la experiencia del embarazo fue más tranquila, aunque no sin desafíos. Aún tenía su responsabilidad en el barco Northwestern, y a pesar de estar esperando un hijo, Mandy no estaba dispuesta a dejar su puesto. El mar seguía llamándola, y aunque era consciente de los riesgos, había aprendido a equilibrar su pasión por la pesca con su vida personal. El 10 de noviembre, después de una larga espera, Mandy y Clark finalmente dieron la bienvenida a su pequeña hija, Sailor Marie Pedersen. El nombre Sailor no fue elegido al azar. Tenía un significado profundo para Mandy y Clark, quienes habían dedicado gran parte de sus vidas al mar. El nombre
simbolizaba la conexión inquebrantable de la familia con el océano, y era un tributo a la vida que ambos habían elegido. Para Mandy, Sailor representaba no solo un nuevo comienzo, sino también la realización de un sueño que había perseguido con perseverancia y resiliencia. El nacimiento de Sailor trajo una inmensa alegría a la vida de Mandy y Clark. Después de meses de tristeza y pérdida, finalmente pudieron sostener a su pequeña hija en sus brazos. Mandy compartió la noticia con sus seguidores a través de sus redes sociales, publicando una hermosa foto de la recién nacida, envuelta en una manta, con los ojos cerrados y una expresión pacífica en su diminuto rostro. Para sus fans, esta noticia fue un soplo de aire fresco. Habían visto a Mandy luchar en el mar y en su vida personal, y ahora podían ver cómo la felicidad finalmente volvía a su vida. Sin embargo, como todo en la vida de Mandy, el camino hacia la maternidad no estuvo exento de desafíos. El nacimiento de Sailor Marie no solo trajo alegría, sino también nuevas responsabilidades y preocupaciones. Mandy sabía que ser madre era una tarea que requería tanta dedicación como la pesca en el mar de Bering. Mientras miraba a su hija recién nacida, no podía evitar pensar en el futuro que le esperaba, tanto como madre como pescadora. La llegada de Sailor cambió la vida de Mandy en muchos aspectos, pero no la apartó del mar. A pesar de las advertencias y preocupaciones de aquellos a su alrededor, Mandy estaba decidida a continuar con su carrera en la pesca comercial. Sabía que su pasión por el mar era algo que no podía abandonar, y aunque el nacimiento de su hija la hizo replantearse muchas cosas, también le dio una nueva perspectiva sobre su vida y su legado. Ahora, más que nunca, quería que Sailor creciera conociendo el mar, respetándolo y comprendiendo los desafíos que conlleva. Número 5. La prueba más grande. Mandy como capitana del Northwestern. Ser parte de la tripulación del Northwestern nunca había sido una tarea fácil para Mandy Hansen. Crecer a la sombra de un legendario capitán como su padre, Sig Hansen, no solo implicaba altos estándares, sino también la necesidad constante de demostrar que podía estar a la altura de las expectativas. Pero en lugar de permitir que la presión la aplastara, Mandy la utilizó como motivación para mejorar y fortalecerse. Cada temporada, cada tormenta y cada trampa lanzada al mar la acercaban más a su objetivo final: convertirse en capitana del Northwestern. Y finalmente, ese momento llegó. Aunque Sig todavía estaba al mando, los años pasaban, y era natural que Mandy empezara a asumir más responsabilidades a bordo del barco. No fue una transición inmediata, ni tampoco algo que sucediera de un día para otro. Fue un proceso largo, lleno de pequeñas pruebas y desafíos que Mandy tuvo que superar para demostrar que estaba lista para llevar el timón de la famosa embarcación. Uno de esos momentos críticos, una verdadera prueba de fuego, ocurrió durante una temporada especialmente dura en el mar de Bering. Era un día gris y tormentoso, como tantos otros en las traicioneras aguas del norte. El viento golpeaba con furia, levantando olas tan altas que parecían paredes de agua que amenazaban con tragarse el barco. La tripulación del Northwestern, a pesar de estar acostumbrada a estas condiciones, sabía que algo no estaba del todo bien. Había una tensión palpable en el aire, y no era solo por el clima. Mandy, quien hasta ese momento había estado desempeñando un papel secundario en las operaciones, iba a asumir el mando por primera vez en una situación de pesca crítica. Sig había decidido, quizás más por necesidad que por elección, cederle temporalmente el liderazgo a Mandy. Estaba exhausto después de semanas de trabajo intenso y necesitaba descansar. Pero dejar que su hija tomara el control del barco no era una decisión que tomara a la ligera. Aunque había visto crecer a Mandy y sabía de lo que era capaz, no podía evitar sentirse ansioso. Después de todo, el mar de Bering no perdona, y cualquier error, por pequeño que sea, puede costar vidas. Mandy estaba nerviosa, pero lista. Sabía que este era el momento que había estado esperando, la oportunidad de demostrar no solo a su padre y a la tripulación,
sino también a sí misma, que estaba preparada para ser capitana. Tomó el mando del Northwestern con una mezcla de determinación y respeto por el poder del mar. Mientras se ponía al frente del timón, podía sentir la mirada atenta de los veteranos de la tripulación sobre ella. Aunque la respetaban, sabían que este era un momento crucial, una verdadera prueba de su liderazgo. Todo comenzó como un día de pesca normal, aunque las condiciones climáticas estaban lejos de ser ideales. Mandy dio las órdenes necesarias para que la tripulación lanzara las trampas al mar. El barco se balanceaba violentamente, pero la tripulación trabajaba con precisión, sabiendo que cada trampa lanzada podía significar miles de dólares en captura. Durante horas, todo parecía ir según lo planeado, hasta que algo salió mal. Uno de los ganchos utilizados para asegurar las trampas se soltó repentinamente debido a la velocidad del barco. Mandy estaba concentrada en otras tareas, sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Los marineros intentaron advertirle que redujera la velocidad, pero en medio del caos de las olas y el viento, sus voces no llegaron a ella a tiempo. De repente, una alarma sonó en el barco, alertando a Mandy de que algo grave estaba ocurriendo. Actuando rápidamente, Mandy redujo la velocidad del Northwestern, pero el daño ya estaba hecho. El gancho, que se había soltado de la cuerda, se dirigía hacia los miembros de la tripulación con una velocidad alarmante. Los marineros, conscientes del peligro inminente, corrieron a ponerse a cubierto justo a tiempo, antes de que el gancho llegara al lugar donde habían estado. El silencio que siguió fue abrumador. Aunque nadie había resultado herido, el susto había sido lo suficientemente grande como para dejar a todos temblando. Mandy, aún con las manos firmes en el timón, sintió cómo el peso de la Número 6. Más allá de las olas. El legado de Mandy Hansen. Después del incidente del gancho, Mandy Hansen no solo había aprendido una valiosa lección, sino que también se había fortalecido como líder. Sabía que su camino no sería fácil, pero como cualquier buen marinero, entendía que la vida en el mar es una mezcla de momentos de calma y turbulencia, de victorias y desafíos. A pesar de los obstáculos, Mandy seguía avanzando, construyendo un legado que la colocaría a la par de su padre, el legendario Sig Hansen. El Northwestern, bajo la dirección de Sig, siempre había sido sinónimo de excelencia y seguridad. Desde que era una niña, Mandy había escuchado las historias sobre la historia del barco y cómo su padre y sus tíos, Norm y Edgar, habían hecho del Northwestern uno de los barcos más exitosos en la pesca de cangrejos en el mar de Bering. Pero para Mandy, no se trataba solo de continuar con ese legado. Quería hacer su propia marca, su propia historia. Y poco a poco lo estaba logrando. Uno de los momentos que consolidó aún más su papel en el barco llegó durante una temporada especialmente difícil. El mar de Bering es conocido por su imprevisibilidad, y a veces parece como si las fuerzas de la naturaleza decidieran probar la voluntad de quienes navegan en sus aguas. Esta temporada en particular trajo consigo tormentas inusualmente feroces y corrientes traicioneras. Los barcos que se aventuraban en esas aguas enfrentaban no solo el peligro de los elementos, sino también la posibilidad de perder todo lo que habían trabajado tan duro para conseguir. Para Mandy, esta temporada fue una prueba definitiva. Aunque ya había demostrado su valía en numerosas ocasiones, siempre había tenido a su padre como respaldo. Pero esta vez, el destino decidió que sería diferente. Durante una de las peores tormentas de la temporada, Sig enfermó gravemente. Había estado luchando con problemas de salud durante un tiempo, pero esta vez la situación era crítica. Incapaz de continuar al mando, dejó a Mandy con una responsabilidad que, aunque la había estado preparando toda su vida, nunca había tenido que enfrentar de manera tan repentina y directa. Tomar el mando completo del Northwestern durante una de las temporadas más peligrosas en la historia del programa. La tormenta golpeó con una furia inusual. El viento azotaba el barco con tal fuerza que cada maniobra requería una precisión milimétrica. Mandy, al frente del timón, se mantuvo firme. Sabía que su tripulación confiaba en ella
y esa confianza no era algo que tomaría a la ligera. Pero también sabía que este no era solo un desafío externo, sino también uno interno. Las dudas siempre están presentes, especialmente cuando la vida de tu tripulación depende de cada decisión que tomes. ¿Estaba realmente preparada para esto? ¿Podría guiar al barco y a su tripulación a través de la tormenta y llevarlos de vuelta a salvo? La primera noche fue la más dura, con las olas alcanzando alturas que hacían parecer insignificante cualquier estructura humana, y el viento aullando como si fuera un ser vivo decidido a destruir todo a su paso. Mandy se dio cuenta de que no tenía tiempo para dudar de sí misma. Las decisiones debían tomarse en un instante. Sabía que no podía perder el control del barco ni un segundo, y tampoco podía permitir que el miedo la paralizara. Las palabras de su padre resonaban en su mente. El mar siempre te probará, pero depende de ti cómo lo enfrentes. Y enfrentarlo era exactamente lo que haría. Mientras la tormenta continuaba, Mandy dio órdenes precisas a su tripulación. Les indicó que aseguraran las trampas, que prepararan los sistemas de seguridad y que se mantuvieran alerta en todo momento. Cada movimiento debía ser calculado, cada decisión, rápida. No había margen para errores, no en una tormenta como esa. La tripulación, muchos de los cuales habían trabajado bajo el mando de Zeke durante años, observaron a Mandy con una mezcla de respeto y nerviosismo. Sabían que ella tenía las habilidades, pero esta era una prueba como ninguna otra. La tormenta duró más de lo esperado. Durante días, el Northwestern se vio obligado a luchar contra las olas, avanzando lentamente hacia su destino mientras el mar intentaba una y otra vez hacerlos retroceder. En más de una ocasión, la tripulación tuvo que trabajar hasta el agotamiento para asegurarse de que las trampas no se perdieran y que el barco permaneciera intacto. Y todo bajo la atenta mirada de Mandy, quien no mostró signos de debilidad. Había momentos en los que Mandy se encontraba sola en el puente de mando, mirando el horizonte que apenas podía distinguirse a través de la lluvia y las olas. Sabía que, en ese momento, no solo estaba luchando contra la tormenta externa, sino también contra la interna. La duda, el miedo, las preguntas sin respuesta sobre si estaba realmente preparada para este papel. Pero cada vez que esas dudas comenzaban a surgir, recordaba todo lo que había aprendido desde que era una niña pequeña, corriendo por el muelle y soñando con estar en el mar. Recordaba las palabras de su padre, su entrenamiento y, sobre todo, su amor por el océano, y eso le daba la fuerza para seguir adelante. Número 3. La tragedia personal. El dolor de una pérdida. Continuación. El aborto espontáneo que Mandy sufrió durante la temporada 15 de Deadliest Catch fue una tragedia que la golpeó de una manera inesperada. Había pasado años en un entorno de extrema dureza, superando olas gigantescas, tormentas implacables y los peligros siempre presentes de la pesca de cangrejos en el mar de Bering, pero nada la había preparado para este tipo de dolor. Mientras el barco se balanceaba sobre las aguas traicioneras, Mandy cargaba con un dolor mucho más profundo, uno que no tenía que ver con las condiciones extremas a las que estaba acostumbrada. Esta pérdida la sacudió hasta el núcleo. Para cualquier mujer, perder un hijo es una de las experiencias más dolorosas que puede atravesar, y en el caso de Mandy fue especialmente duro porque ocurrió mientras estaba en el corazón de la acción, rodeada de cámaras y de una tripulación que no podía ofrecerle más que un apoyo superficial en ese momento tan íntimo. Para muchos, el mar es un escape, un lugar donde los problemas de la vida cotidiana quedan atrás. Sin embargo, para Mandy, el océano no podía ser un refugio de su dolor personal. Fue difícil. Durante el rodaje, mientras las cámaras de Deadliest Catch seguían capturando las peligrosas maniobras de la tripulación y las constantes luchas contra las olas, Mandy intentaba sobrellevar su duelo en silencio. A veces, la fortaleza física y mental que había mostrado en el barco no era suficiente para mitigar el dolor emocional.
Sabía que la vida seguía en el mar, y la pesca no se detiene por nadie, ni siquiera por el duelo personal. Por fuera, intentaba mantenerse enfocada en su trabajo, pero por dentro, las emociones eran un torbellino. Cada día era una batalla interna, no solo contra las olas embravecidas, sino también contra la tristeza, la frustración y la impotencia que sentía tras su pérdida. A pesar de todo, Mandy continuaba cumpliendo con su deber en el barco, aunque las olas de emociones la golpeaban tan fuerte como las del mar. Sin embargo, a pesar de su naturaleza reservada, Mandy decidió compartir esta experiencia dolorosa con sus seguidores. En febrero de 2019, hizo una emotiva publicación en sus redes sociales en la que revelaba la noticia de su aborto espontáneo. En la imagen que acompañaba su mensaje, había un diminuto mono blanco de bebé y unos patucos con temática de cangrejos, un símbolo muy apropiado, dado el contexto de su vida. Aunque te perdí en mi temporada anterior a bordo, todavía pienso en ti todos los días, escribió Mandy, dejando entrever el profundo dolor que seguía acompañándola. Su publicación resonó profundamente con sus seguidores, muchos de los cuales ya habían visto a Mandy como un símbolo de fortaleza y resistencia. Pero esta nueva revelación mostró un lado diferente de ella, más humano y vulnerable. El hecho de que una persona que parecía tan inquebrantable en el mar también pudiera enfrentar una pérdida tan devastadora fuera del agua, tocó a muchas personas, especialmente a otras mujeres que habían pasado por experiencias similares. Las respuestas en sus redes sociales fueron abrumadoramente de apoyo, con miles de seguidores compartiendo sus propias historias de pérdida y cómo habían encontrado formas de seguir adelante. Pero el proceso de sanación no fue fácil. Aunque tenía el apoyo de su esposo, Clark, y de su familia, el duelo es un viaje solitario. Mientras estaba en el barco, rodeada de la inmensidad del océano, Mandy a menudo se sentía sola en su tristeza. Las interminables horas en el mar le daban mucho tiempo para reflexionar, para pensar en lo que había perdido y lo que podría haber sido. Cada ola que golpeaba el barco era un recordatorio del ciclo de la vida, de cómo el mar da y quita, y cómo, en su caso, la vida que había crecido dentro de ella se había desvanecido tan rápido como una ola que se estrella contra la roca.